Esta noche la enseñanza, el título es Queriendo saber las señales del fin. Y Jesús nos hace una advertencia y se encuentra en Mateo 24, del 4 al 6. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cómo el Señor nos está alertando. ¿Para qué? Porque el Señor no quiere que nos estemos preocupando, desgastándonos, porque las condiciones del mundo están terribles. Estamos viendo catástrofes en todos los países, en muchas ciudades de un mismo país. Estamos viendo, y no deja de estremecerse nuestra alma porque vemos tanta necesidad, ver tantos niños indefensos sin alcanzar lo más básico que son los alimentos, el agua. Sin embargo, el Señor nos dice: esto todavía no es el fin, es el principio. Y seguimos viendo lo que significa principio de dolores en Mateo 24, 7 y 8. Dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dios quiere que estemos entendidos, que cuando veamos los acontecimientos no es para estar en sobresalto y en angustia, sino apercibidos en Él, sabiendo qué es lo que sigue, porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Por eso nos está advirtiendo para que no nos dejemos sorprender por las circunstancias. Dice el siguiente paso: ¿quién será salvo? Porque siempre tenemos la preocupación de querer saber. ¿Y quién será salvo? Bueno, Jesús nos contesta en Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y se ve como hasta el fin. Bueno, pues si el principio de dolores, mire todo lo que trae, que es el principio, y ya con eso ya se está turbando nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra alma, pues imagínese el final. Bueno, pues Dios quiere que no te tengas que imaginar nada, sino que vayas paso a paso conociendo que esto es el proceso para llegar a la venida de Jesús. ¿Quiénes van a ser salvos? No tienes por qué tener interrogantes. Aquí nos está contestando: los que lleguen y perseveren hasta el fin, este será salvo. ¿En qué? En la enseñanza que Jesús nos ha dejado. Dice: ¿cuándo va a ser el final de los siglos? Siempre queremos preguntar. Y Mateo 24, 14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nos dice Jesús bien claro: va a ser predicado, ¿para qué? Para testimonio, para que no digan yo no supe. Esa es la razón de que va a ser predicado en todo el mundo, porque nadie va a tener excusa, porque todos habremos oído lo que Jesús enseñaba, lo que quería que supiéramos, lo que Él tiene interés de darnos la herramienta para llegar a soportar el tiempo del fin. Dice, ver Daniel 9:27,
Dice, y por otras semanas confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí ya está diciendo cuándo es la venida de Jesús, hasta que llegue la culminación, ¿verdad? Y Daniel 11:31 nos enseña, dice, se levantará de su parte tropas y profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán las abominaciones desoladoras. Hace referencia a Antíoco IV, que profanó el templo y colocó un ídolo de Zeus. Sus actos fueron un preludio de lo que el hombre de pecado hizo en el año 70 después de Cristo. Tito destruyó Jerusalén, quemó el templo y estableció un ídolo para avergonzar a los judíos. Esta parte en ese tiempo se cumplió. Pero ahora viene en 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice, nadie os engañe. Esta es una alerta para todos nosotros. Nadie os engañe ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía. O sea, ¿cuántas veces ya hemos oído que se dicen, yo soy el Cristo? No es la primera ni la segunda. Ha habido muchos que se han dicho que ellos son el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, y se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Hasta dónde va a llegar la desfachatez? Para que se cumpla lo dicho por Jesús, lo dicho por el profeta, para que no quede nada, ni un detalle que no se cumpla. Dice Apocalipsis 13, 14 y 15, dice, y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido. Fíjese, porque es importante saber que Satanás no es absoluto, tiene que estar sometido. Que Dios le permita hacer muchas cosas. Acuérdese que el Señor es dueño de todo y tiene un propósito para todo. Dice, hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Fíjese qué profundo, cuánto engaño tan fácil que el Señor nos está alertando. Vamos a ver que muertos van a ser resucitados y no necesariamente es por la autoridad de Dios. Tenemos que estar al pendiente de la palabra. Cuando oigamos y veamos algo, vayamos a la palabra. Por eso la importancia de conocer qué es verdad de lo que tú ves y de lo que tú oyes. Ahora bien, Dios quiere que tú tengas una certeza y te lo enseña en la palabra. Pero si tú no lees la palabra, no podrás estar enterado y Satanás te va a sorprender. Porque, pues no, ¿para qué? Es que yo lo vi, hizo milagro, resucitó. Sí, pero no sabes quién lo hizo. ¿Quieres saber? ¿Quieres verificar con la palabra? Vamos
a ver Mateo 24, 24, dice, los milagros no demuestran por sí mismos que son de Dios. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que os engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La alerta es para los escogidos. ¿Por qué? Porque vamos a estar bien firmes, porque lo más fácil es estar distraídos, ¿verdad? Dice Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué nos dice el Señor estas palabras? Porque recordemos que el poder del nombre de Jesús, eso es lo que implica. El nombre de Jesús hace libertad, da vida, Él es el que hace todo, no es el individuo. Y ahí es donde muchos cristianos nos perdemos creyendo que somos nosotros los importantes y le queremos restar la importancia a Dios. El nombre de Jesús es poderoso. A Él se somete todo lo creado. Entonces, qué triste que viviste toda una vida engañado tú mismo. ¿Por qué? Porque no te diste cuenta en qué momento cambiaste el rumbo de tu vida y te quedaste sentado en la costumbre. Segunda de Tesalonicenses 1 al 9 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os roguemos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, mas si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bien marcado, bien definido nos deja dicho el Señor a través de los profetas, a través de los apóstoles, que simplemente nadie te mueva. Eso es cuando nos dejamos llevar por cualquier siervo de Dios y le quitamos el lugar a Dios mismo por seguir al hombre. Dios quiere que estemos firmes en Él, no en los instrumentos que Dios usa para llevarnos en oración, sino que no perdamos nuestra mirada de Él, que Él es el que nos está poniendo enfrente, quien nos ayude a caminar con Él. Pero verifica que todo lo que te estén dando esté en la palabra, porque no importa que sea un pastor, un evangelista, un profeta, aquí nos está alertando de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de la falsa doctrina. Dios quiere que estemos bien seguros de lo que estamos recibiendo. Y seguimos leyendo. Dice, no os engañe en ninguna manera, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios u objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio. Vas muy rápido, este viene muy de corrido. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ahí nos está enseñando y previniendo cuál es la situación, quién es el que tiene el control en ese tiempo que el Señor le permitió. Y dice Apocalipsis 13, del 13 al 15. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen blasfemase y hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. ¿Cuánto nos tiene que subrayar el Señor y mantenernos alertas para estar prevenidos? Pero muchos cristianos dicen, y a veces decimos también, la venida del Señor, no, pues todavía falta, pero los acontecimientos están diciendo otra cosa. Los acontecimientos están diciendo, ya no hay tiempo. Si estás pensando que falta mucho, ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cuánto de esto no se ha cumplido ya? ¿Cuántas veces no hemos oído que hay imágenes que hablan? ¿Que se levantan los muertos? Lo hemos oído. Y no es de Dios. ¿Por qué? Porque por eso está señalado que en los últimos tiempos vamos a ver estas cosas. Que no se turbe tu corazón ni que venga ninguna inseguridad. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto suceda para que llegue el fin y podamos ver a Jesucristo ya con nosotros, que venga a levantar su iglesia. Aquellos que realizaron prodigios y milagros deben ser corroborados con la doctrina correcta. Deuteronomio 13, del 1 al 5. ¿Puedes leerlo, Ramón, por favor? Cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y se anunciare señal o prodigios, y si se cumple a señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que nos conociste,
y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardéis sus mandamientos y escuchéis su voz. A él le serviréis, a él le seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Hasta ahí. ¿Cómo nos alerta el Señor? ¿Cómo nos dice el Señor? Bien claro. Vas a oír, vas a ver, pero no les creas. Porque si tú buscas de Dios, Dios no va a permitir que seas engañado. Pero si te distraes y te preocupas y no te ocupas de las cosas del Señor, vas a temer y vas a caer en confusión. O sea, la manera de evitar ser engañado es que mantenerte en lo que Dios te ha instruido, porque es un Dios personal y para eso nos dejó método de vida, que es la palabra de Dios. El que quiere la lee como un informativo, el que quiere tomarlo como enseñanza de vida, la atesora y la sigue leyendo. ¿Por qué? Porque esto te da alegría, esto te sostiene. Y primera de Juan 4, del 1 al 6, nos vuelve a dar otra, nos subraya: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjese que nos están diciendo cómo identificar un espíritu inmundo, lo que no viene de Dios, que sepamos cómo tratar con eso. Fíjese lo que nos dice. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjese, ya nada más con ese simple detalle, porque es muy chiquito, sí, pero de gran peso. Si no se ocupa que sea tan grandote tampoco. Mira nada más. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Ven que no hay manera de confundirnos? ¿No hay manera de extraviarnos? Cuando le damos nosotros mismos por pensar en cosas místicas y querer andar buscando fuera de lo que la palabra nos enseña, caída segura. ¿Por qué? Porque te estás alejando de la verdad. Ellos son hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Hay manera de equivocarnos? No. Aquí nos está diciendo cómo verifiquemos lo que estamos oyendo. Y para corroborarlo está la palabra.
entonces conocemos que el espíritu de verdad es el espíritu y el espíritu de error, para que conozcamos la diferencia. Dice, y lo corroboramos en el testimonio del Espíritu de Dios, Juan 10, 3 al 5. ¿Lo puedes leer, Alfredo, por favor? Sí, cómo no. Dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué belleza que el Señor nos está diciendo cómo es nuestra manera de reaccionar. Debe de ser, si en realidad le estamos buscando con un corazón sincero y le hemos hecho nuestro Dios. Porque una cosa es que pues me gusta lo que dice, está bonito, pero no hay relación. La diferencia de esto es que tú tengas relación con Dios para que puedas entonces seguir solamente la palabra de Dios y no haya manera de equivocarte. ¿Por qué? Porque tú sabes cuándo son los milagros de Dios y cómo actúa Dios. Pero si tú nada más lo oyes, pero no le conoces, te vas a confundir. ¿Por qué razón? Porque el que le oye y le conoce sabe cómo procede Dios. Y Dios nos ha enseñado a través de su palabra cuál es su proceder, cuál es el carácter de Dios. Aquí se nos enseña. El que quiere leer, el que quiere enterarse, busca en oración conocer a su Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y su palabra está ya escrita. Dice Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me encanta ese detalle que dice, y yo las conozco. Oyen mi voz y yo las conozco. Es una relación. Tú no puedes conocer a alguien que nada más oyes. Pero cuando ya tú lo conoces, ya hay una relación. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una linda promesa que nos hace Dios. Y Dios no ha fallado nunca a ninguna de sus promesas. Dice, porque nadie la arrebatará de su mano. Esa es una garantía, gloria a Dios por eso. Y volvemos a Mateo 24, 29 al 39. ¿Puedes leerlo, Alfredo, por favor? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca y a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino que solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los
Dice, pero como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Nos hemos enterado que ya todos los acontecimientos están ya casi cumplidos. ¿Qué tanto nos falta? Pues vamos a decir como aquí, que ya nada más venga Cristo, porque los eventos ya casi todos están cumplidos, terminados. Y nos hace notorio el Señor de que estemos pensando conscientemente que su venida está pronta. ¿Para qué? Para que estemos prevenidos y no nos pase como en los días de Noé, que pues sí, Cristo viene, pero se va a tardar. No, Cristo está a la puerta. Y lo vemos en Mateo 24, 46 al 51. Ahí viene la recompensa y el castigo. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es que está claro, nos dan las armas, nos dan el conocimiento, nos dan la palabra, nos hacen saber que somos de Él, que somos muy amados, que no tenemos que tener pendiente de lo que está resuelto, porque ya tenemos la promesa. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Que el Señor les bendiga.